En este sentido, pues nuevamente, como en el tema de la reforma eléctrica que al final no se aprueba, pues exhibidos de qué lado están, ¿no? Ayer veía y le proyectaba a la audiencia de Sin Censura a una Xóchitl Gálvez que se quejaba literalmente de que se estuviera rescatando a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, y decía yo, ¿qué no se darán cuenta panistas como Xóchitl Gálvez que se están poniendo en contra del rescate de las dos principales empresas de todos los mexicanos y las mexicanas? Pues no, parece que no se dan cuenta, o a lo mejor los intereses extranjeros de las empresas privadas pues son más jugosos, porque bien diríamos, ¿no? Que lo que no luce honesto o lo que no suena honesto suena metálico, mi querido Jorge Gómez Naredo. Sí, es entendible la reacción de la oposición y la reacción de la mayoría de los medios de comunicación, porque la cuestión de la soberanía energética, pues es una de los elementos que ha reivindicado la izquierda en México y especialmente que ha reivindicado la izquierda nacionalista que representa Andrés Manuel López Obrador desde siempre, ¿no? Es decir, no es algo nuevo, no es algo que haya estado oculto, siempre ha habido esta defensa por los recursos petroleros, por la energía, por ser soberanos, por no permitir la explotación y el saqueo de estas empresas transnacionales que han querido adueñarse y por buscar en la historia mexicana, en los hechos de Lázaro Cárdenas, en la nacionalización de la industria eléctrica, pues elementos que nos permitan mantener esa soberanía energética. Entonces, las tensiones con la oposición, con esta oposición entreguista que durante muchísimos años trató de desmantelar primero y después entregar a las empresas extranjeras nuestras riquezas energéticas, pues iban a reaccionar de esta forma. También ha habido una tensión, yo creo que hay que señalar que el manejo que ha tenido Andrés Manuel López Obrador en este tema con Estados Unidos, pues ha sido un manejo verdaderamente muy interesante y muy claro, porque las quejas se han dado después de que hubo ya una reforma eléctrica, de que hubo otra reforma que, que, que se que se rechazó, pero que estuvo ahí, que estuvo el debate, y además que hubo una nacionalización del litio y bueno, todo lo que ha resultado y todo el discurso de Andrés Manuel, ¿no? Entonces, que haya esta consulta que van a hacer los Estados Unidos y Canadá, que además no es ni la primera que se ha hecho, pues me parece que demuestra un gran manejo por parte de Andrés Manuel en este tema energético. Y la andanada de los medios es verdaderamente impresionante. O sea, hoy, por ejemplo, hay un artículo de Ricardo Rafael en Milenio, donde dice que México es gandalla con Estados Unidos por la cuestión de las energías, ¿no? Que México se ha agandallado la cuestión de la energía. O sea, es como inconcebible que haya este tipo de análisis donde parecería que ahora las víctimas son las pobres empresas transnacionales que actúan de buena fe en territorio mexicano y que cómo es posible que las multemos y que cómo es posible que las tratemos las tratemos mal y cómo es posible que se apliquen leyes a esas pobres empresas que actúan de buena fe en beneficio prácticamente de nuestro país, ¿no? O sea, me parece inconcebible. Y si uno revisa hoy, por ejemplo, todas las portadas de la prensa nacional, pues parece ser que están súper emocionadas porque Estados Unidos y Canadá van a sacar bronca, a crear conflictos con México, y el cartón, por ejemplo, de Calderón en Reforma, ¿no? Donde se ve un mono de Estados Unidos y un mono de Canadá, así como muy fuertes, y a un mexicano chiquito y más chiquito, Andrés Manuel López Obrador, diciendo, ¡ay, ay, 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 ay! Sobre lo de Chicoche, ¿no? Burlándose. O sea, es inconcebible que esta prensa esté emocionadísima por esta consulta, que además es una tergiversación de la información, pero que evidencia la forma entreguista que nos gobernó durante los últimos años, esta política entreguista, y que ahora es bizarro
ver a esta prensa, ¿no? Completamente entreguista, completamente abonando a la desinformación y a la falta de un análisis crítico, ¿no? Entonces, sí me parece que esto más que nada ha evidenciado claramente los dos proyectos de país que existen, que es el proyecto nacionalista de Andrés Manuel López Obrador, donde se dice, nosotros en México, y hoy lo repitió, vamos a decidir la política y nosotros decidimos qué hacemos con nuestras riquezas energéticas, y la otra política de hincarnos hacia el extranjero y decir, no, vengan a robarnos toda nuestra riqueza energética que nosotros estamos aquí para entregárselas, ¿no? Entonces, sí me parece patético, pues en términos generales, la forma en cómo se ha comportado la oposición y los medios de comunicación, pero también es entendible porque pues esa ha sido su postura y esa es la política y el proyecto de nación, entre comillas, que ha representado y que representan y que es lo que quieren ahora, digamos, presentar como la opción para Morena y para el proyecto nacional de Andrés Manuel. Para cerrar, si me permite.